en su colocación. Pero en el caso de esta bobina es absolutamente crítico que sea exacto el lugar, porque no es deformable las patas y tenemos que marcar con toda precisión. Dijimos, en los otros componentes las patas se pueden deformar, en el caso de esta bobina no, son bastante rígidas y cortas, por lo cual no permiten una torcedura. Entonces aquí sí tenemos que marcar con mucha precisión dónde van ubicadas. Estamos perforando con sumo cuidado, suma precaución para hacer los orificios en los lugares que habíamos marcado. Hemos terminado con la otra mecha, la hemos sustituido por una de 2 milímetros, puesto que el blindaje de la bobina tiene 2 aletas que es necesario pasar por la plaqueta, y con el orificio de 1 milímetro no lo podemos hacer. Realizado el taladrado, ahora podemos colocar en los orificios la bobina, que queda bien. En los orificios que hemos realizado en la plaqueta, vamos a colocar allí los componentes correspondientes, en este caso este condensador, los cuales luego serán soldados y recortados sus terminales. Este es un dibujo que representa la plaqueta que hemos construido y donde están en negro las pistas de cobre. Y tenemos además el dibujo de los componentes en los puntos donde van colocados. Lo que recién realizamos fue colocar el componente C3 en las dos islas en las cuales los terminales de ese componente van instaladas. Aquí es lo que le estamos mostrando. Seguimos taladrando. Por supuesto que es necesario realizar todo el taladrado de la plaqueta antes de proceder a la colocación de los componentes como recién mostrábamos. Una vez realizado
todo el proceso de hacer los orificios, recién entonces montaremos los componentes y procederemos a su soldadura. Hemos terminado entonces de realizar los orificios en la plaqueta y ahora sí estamos listos para la colocación de los componentes. Para comenzar con el montaje de los componentes, lo vamos a hacer en la siguiente secuencia. Colocaremos en primera instancia las resistencias que integran el circuito, seguidas por los condensadores, en este caso bobinas, y finalmente transistores o semiconductores, si hubiera diodos integrados, etc. Comenzando por las resistencias, colocaremos R1, cuyo valor es de 4700 ohms. Tiene barras amarilla, violeta y roja, y va montada entre estas dos islas. Estamos preformando la resistencia a los efectos de poder colocarla en la posición donde va. Y así continuaremos con el resto de los componentes resistivos del circuito. A partir de su colocación, podríamos proceder de dos formas distintas. Una sería ir soldando cada componente montado sobre la plaqueta. La segunda sería montar todos los componentes sobre la plaqueta y luego proceder a su soldadura. Cualquiera de los dos caminos es el correcto. Sin embargo, el segundo, de proceder primero al montaje de todos los componentes y luego su soldadura, es el más utilizado industrialmente. Vamos con R8 de 220.000 ohmios. Y R9 de 2700. Los números con que hemos denominado a estas 9 resistencias de R1 a R9, como ustedes han podido ver, son arbitrarios. Simplemente sirven para diferenciarlas una de otra. No indican ni función ni valor de la resistencia. Son simplemente un número que se le asigna dentro del circuito para identificarlas. Terminadas de colocar las resistencias, podríamos seguir colocando el resto de los elementos. No obstante eso, vamos a recomendar en estos primeros proyectos, para evitar la complicación de una maraña de terminales, pueden proceder a soldar en esta etapa. Como ven, calentamos la zona y luego aplicamos el estaño, de tal manera que el estaño no se coloca sobre el soldador, sino que se aplica sobre la superficie a soldar previamente calentada. Se calienta y se aplica. Es la forma en que realmente la soldadura debe ser realizada y cumple su función.
¿Ven? Calentamos el espacio y aplicamos la soldadura en la superficie a soldar, no sobre el soldador. El soldador en realidad calienta. En algunos casos nos podemos asistir fundiendo parcialmente el estaño con la punta del soldador, pero debemos asegurarnos que podamos fundir soldadura sobre los elementos a soldar para asegurarnos que el contacto es estrecho entre soldadura y elementos. Hemos terminado entonces la instancia de soldado y procederemos a cortar el excedente de los terminales. Para esto es muy útil contar con la pinza adecuada, pinza de corte, observen cómo nos ha quedado. El próximo paso será colocar los condensadores, como habíamos dicho. Aquí tenemos C1, es un condensador de 0.01 microfaradios, que es lo mismo que decir 10 nanofaradios. La ubicación de C1 en el impreso es esta, ubicado entre estas dos islas. Lo vamos a colocar para que vean dónde se monta en la plaqueta. Aquí está. ¿Ven? Ustedes pueden guiarse por el plano. Torcemos los terminales a los efectos de evitar que se caiga y así continuaremos colocando el resto de los condensadores. El condensador C8, el electrolítico de 100 microfaradios, es un condensador con polaridad, de forma tal que no es indiferente, como los casos de los condensadores anteriores, su colocación en el circuito. C8, como vemos por su símbolo, es un condensador electrolítico, como dijimos, y en este caso este terminal es negativo, mientras que su placa positiva va a masa. En la plaqueta C8 va conectado entre estos dos puntos y, como vemos, su placa negativa va conectada aquí, mientras que su placa positiva va conectada aquí, coincidiendo con la conexión de positivo y negativo de la fuente de alimentación o batería. Como vemos, este condensador electrolítico está marcado con signo menos su terminal negativo, siendo el positivo el más largo y el negativo el más corto. Al colocarlo en la plaqueta debemos tener en cuenta esto, colocando el positivo donde habíamos visto anteriormente en masa y el negativo a la línea de los 9 volts. Hemos dejado sin instalar el condensador C5, puesto que va junto a una bobina y no es conveniente realizar su soldadura hasta no tener instalada la bobina. Soldaremos entonces estos componentes.
tomando las mismas precauciones y metodología de soldado. Como ven ustedes, puede pasar a veces que al soldar el estaño, una o dos pistas. En ese caso usaremos la malla desoldadora, la cual nos permitirá interrumpir esa conexión. Colocaremos ahora el transformador de 455 kHz que va a ir instalado en esos orificios. Lo insertamos con cuidado para que sobresalgan las terminales y conjuntamente con él colocaremos el condensador que nos faltaba. Recuerden ustedes que esperábamos instalarlo antes, no, sino luego de instalar el transformador. Procedemos con su soldadura. Nos quedan por colocar los transistores, los cuales tienen, como vemos, 3 terminales. Esos 3 terminales vistos desde su base son emisor, base y colector. Para su colocación entonces en la plaqueta deberemos respetar esos 3 elementos. Comencemos por colocar este transistor Q1. Aquí tenemos colector base y emisor. Colector base, emisor. Colector, base y emisor. Continuaremos colocando Q2, el cual tiene su colector, su base y su emisor. Colector, base, emisor. Colector, base, emisor. Lo estamos colocando con sumo cuidado. Abrimos un poco las patas. Ahora vamos a colocar Q3 con su colector, base y emisor. Q3, colector, base y emisor. Colector, base y emisor. Lo instalamos en su lugar con cuidado. Abrimos un poco las patas para que no se deslice y se caiga. Colector, base, emisor. Procederemos entonces a soldar los transistores, haciendo algunas recomendaciones. Estos dispositivos son muy sensibles al calor, de manera que debemos tener sumo cuidado en no calentarlos excesivamente.
Observen ustedes, la soldadura se hace con extremo cuidado. Por eso estos procesos hay que hacerlos detenidamente, con paciencia. Hay que soldar en el tiempo imprescindible, no dejando que se sobrecaliente el dispositivo. Cortamos sus terminales como lo hemos hecho anteriormente con los otros componentes. Todo esto tiene que hacerse con sumo cuidado, porque romper un componente, si bien no es extremadamente caro, nos presenta complicaciones. Al haber terminado esta etapa de soldadura, debemos revisar primero que no se haya quedado nada desoldado o mal soldado. Segundo, que ninguna de las soldaduras trascienda de una pista a otra contigua, porque tendríamos cortos circuitos entre puntos que no deben tener contacto eléctrico. En este caso nos ha faltado la soldadura exprofeso de el blindaje del transformador de frecuencia. Es necesario proceder a realizar estas soldaduras para que efectivamente el blindaje cumpla su cometido. Procedemos con la soldadura, delicadamente, con paciencia, con bastante dexteridad que hay que tener para realizar este proceso. Eso se va adquiriendo con la práctica, como hemos dicho, es importante. Nosotros esta clase se la estamos dando bien detallada para que ustedes puedan observar bien los pasos. Vamos a continuar con la soldadura de los componentes externos, o sea, las conexiones con potenciómetro, fuente de alimentación y con los jacks. Aquí tenemos nuestro potenciómetro. Vamos a colocar los terminales en los lugares que corresponden. Es importante destacar que la longitud que le demos al cable tendrá relación con el emplazamiento definitivo entre potenciómetro y la plaqueta. O sea, que esto dependerá de la caja que hayamos elegido para emplazar el circuito. Por lo tanto, nosotros lo vamos a colocar en una medida promedio. Este terminal del potenciómetro es necesario conectarlo a masa. Veamos el circuito. Este extremo es el que recién identificábamos. El otro extremo del potenciómetro irá al condensador C3, mientras que el punto medio del potenciómetro deberemos conectarlo al condensador C4, luego del cual hará una conexión al jack de salida. Este lo conectaremos entonces al terminal donde estaría C3.
Como dijimos, les estamos mostrando todos los pasos para que les quede bien claro para futuros proyectos que ya ustedes van a saber cómo realizarlos en lo que respecta a la soldadura, la elaboración de la plaqueta, etc. Conectaremos entonces su punto medio. Al lugar correspondiente en la plaqueta. Es necesario tener cuidado con el alambre, porque si no los hilos que lo componen impedirán su penetración en el orificio. Hay que dejarlo bien unido. Conectaremos los 3 jacks, los cuales constan de 3 terminales. El lateral, que es la estructura metálica, habitualmente la masa. Y luego 2 contactos. Uno central, que hará contacto con la punta del plug o enchufe, y otro contacto que tiene continuidad con el anterior mientras no esté introducido el plug o el enchufe. En el momento que introducimos el plug, la conexión entre estos 2 contactos se interrumpe. Aquí tenemos el cableado de J1, el jack 1, que es el jack de salida de audiofrecuencia del microgenerador habitualmente utilizado para inyectar señales hacia afuera. J2, que es una entrada de audiofrecuencia usada para servirse de ella en la modulación de este circuito oscilador de radiofrecuencia. Y J3, que sirve como salida de radiofrecuencia modulada o por la señal del microgenerador o por la señal que entre por J2. Aquí vemos que esta conexión entre 2 terminales J1 y J2 sirve justamente para que, no habiendo ningún plug insertado en J1 o J2, la señal proveniente del oscilador se haga presente en el oscilador de radiofrecuencia y lo module. Hemos cableado entonces aquí J3, J2 y J1 prontos para su conexión en la plaqueta, salvo en que debamos completar la conexión antedicha que une a J1 con J2 cuando ninguno de los dos tiene conexión externa.
Observen que a través de esta conexión la señal proveniente de J1 se hace presente en J2. Desde el momento que se introduzca en cualquiera de ellos un plug, el camino queda interrumpido. Conectaremos a J1 aquí, J2 en esta isla y J3 aquí al terminal de C11. Hemos terminado entonces la conexión y aquí vemos las tres conexiones realizadas de J1, J2, J3 y la conexión a masa, que es común a los tres. Las masas de los tres las hemos unido llevándolas a través de un solo cable. Y lo único que nos falta es la conexión de la batería, la fuente de alimentación o batería. En este caso, obviamente, representado por una batería de 9 volts, va conectada el positivo de la batería a masa y el negativo de la batería alimenta el equipo. Es importante que ubiquemos aquí una llave interruptora que permita apagar y encender el equipo, puesto que al no estar conectada esta llave, interponiéndose en el camino de la corriente, no sería posible interrumpir el funcionamiento del equipo. Por lo tanto, la batería se vería disminuida su vida notoriamente. Aquí está el positivo de la batería y el negativo. Y aquí entonces el broche para la batería de 9 volts y la llave que permitirá encender y apagar el dispositivo que hemos construido. Conectaremos el positivo a masa como figura en el circuito e interrumpiremos el negativo. Veamos las conexiones. Positivo a masa. Negativo, como vimos en el diagrama, a la línea observemos que el condensador electrolítico y la batería están en concordancia, negativo, negativo, positivo, positivo. Solo restará ahora conectar la batería y una vez encendida la llave, que llamaremos en este caso llave de alimentación o interruptor de alimentación, solo nos queda, decíamos, probar el dispositivo.
para lo cual indicaremos la construcción de una punta especial. Para completar el proyecto será necesario la conexión de un par de puntas conectadas a el plug. Sugerimos que una de ellas sea suplantada por una pinza cocodrilo en su extremo. Vamos a realizar entonces la conexión. En nuestro caso, las puntas corresponden a puntas de reposición de tester que ya vienen con terminales, pero ustedes pueden perfectamente armar esto comprando el cable y las puntas por separado. Este cable es altamente flexible, dado que los hilos que lo componen son sumamente delgados. Será necesario hacer pasar los dos cordones por aquí y ahora colocaremos y soldaremos a los terminales del plug. Aquí tenemos el soldador con el estaño. Vamos a proceder a la soldadura con mucho cuidado. Calentamos, aplicamos soldadura, vamos a repetir el punto central del plug. Vamos a repetir con este otro cable. En el punto central del plug ponemos la línea roja y en el punto exterior la negra. Luego ajustaremos estas abrazaderas que tiene ese terminal para que apriete bien los cables y finalmente cubrimos con este capuchón para dejar nuestro plug elaborado. Es importante destacar que estos dispositivos no deben ser desconectados desde los cables, sino que siempre deben ser desconectados desde la ficha, desde el cobertor plástico. Terminado el proyecto y para probarlo, recurriremos a un instrumento que habíamos visto en un capítulo anterior, el osciloscopio. Recordemos que este dispositivo, habíamos dicho que para visualizar las variaciones de tensión se utilizaba que fueron aplicadas a sus puntas. Vamos a observar en la pantalla del osciloscopio ahora una señal generada por el mismo que sirve para verificarlo, para chequearlo
y realizar ajustes. Esto que tenemos en pantalla es una onda llamada cuadrada y que, como veremos, será similar la generada por nuestro microgenerador. Procederemos entonces a probar el dispositivo conectando la batería en el mismo. Para energizarlo, nuestras puntas de inyección las conectaremos en J1, lo que permitirá tener en ellas la señal generada de audiofrecuencia, la cual en este caso, para hacerla visible en el osciloscopio, la aplicaremos en la punta de entrada y en pantalla observamos la señal generada. Con el potenciómetro, observen ustedes cómo hacemos variar la señal, su tamaño, observen cómo con el potenciómetro hacemos esto, lo cual indica que el aparato está funcionando, y segundo, que nuestro potenciómetro efectivamente controla el nivel de la señal que sacamos de él. O sea que está funcionando adecuadamente nuestro proyecto. En nuestro instrumento, el osciloscopio, podemos afirmar, o a través del osciloscopio podemos afirmar, que la señal que está entregando nuestro microgenerador es de aproximadamente unos 6 volts de pico a pico, observando que en realidad puede ser mayor. Es importante destacar también la deformación que sufre la onda cuadrada. Cuando bajamos la intensidad se parece más a una onda cuadrada, pero esto es perfectamente normal. Recordemos que el nuestro no es un aparato de laboratorio. Si movemos la llave, se interrumpe el suministro de energía y el dispositivo no funciona. Y ahora vuelve a generarse la señal que tenía con su funcionamiento. Recordemos entonces que aquí va conectada la batería, el interruptor que cumple la función, como vimos, de conectar y desconectar la fuente de alimentación, el potenciómetro, cuya función es aumentar o disminuir el tamaño de la señal, y las puntas que sirven para aplicar la señal en el dispositivo bajo prueba. Ahora veremos la señal que sale por J3, que es una salida de radiofrecuencia. Esto que parece